ubique en el libro de Mateo, capítulo 20, porque hoy vamos a seguir tratando con el tema del reino. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Eso lo dice Mateo 6:33. Y hemos venido hablando sobre nuestra posición, sobre nuestras prioridades en el reino, pero hoy vamos a hablar de la justicia del reino de Dios. Quiero que se ubique en Mateo capítulo 20 y vamos a leer. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Diga: soy un obrero de la viña del Señor. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuánto creen eso? Yo soy un obrero de la viña del Señor. Y saben, escuchen esto. Escuchen esto. Dios estaba buscando sus obreros. Y diga: el Señor ya me encontró. ¿Sabe? Él hizo un contrato contigo hace mucho tiempo. Antes de que tú te manifestaras en esta tierra, ya Él había contratado contigo. Y dígale al que está a su lado: y por eso estoy aquí. Jesús dijo: yo no lo he escogido. Ustedes no me escogieron a mí. Yo lo he escogido a ustedes. O sea, que tú estás aquí no porque tú quieres, sino porque Él te escogió. Y dígale al que está a su lado: porque soy obediente. Véale la cara, porque soy obediente. Aleluya. ¿Cuántos son obedientes aquí? Oye, veo como a 2 a 3. ¿Y los demás? Diga: soy obediente. Así que el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, porque Dios es padre verdadero, que salió por la mañana. Y sabe, Dios siempre anda de mañana, no anda después de mediodía, no anda en la noche. Dios siempre anda de mañana, buscando quién, a sus obreros, para que vengan a trabajar en su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña, saliendo cerca de la hora tercera del día, porque sabe que Dios no descansa. Dios anda temprano, Dios anda de mediodía y anda de tarde. Para aquellos que duermen tarde, Dios también está disponible. Para aquellos que andan también buscando a Dios de tarde, en la noche, también Él está ahí disponible. Diga: ay, ay, ay. Dígale que está a su lado: este pastor como que viene hoy con el látigo, como que viene hoy con el martillo. Dios anda de mañana, de tempranito. Si de mañana tú buscares y rogares al todo creador, Él prontamente se levantará por fin y hará prosperar la morada. Diga: de mi justicia. Aleluya. Entonces, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, porque hay muchos cristianos que andan desocupados. Hay muchos cristianos que andan, como dicen, guabineando. Y sabe, Dios está buscando la gente desocupada, porque Él no quiere que estén desocupados. Dígale que está a su lado: ponte a trabajar en el reino. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Porque hay gente que piensa que yo no sirvo, ya yo me voy para el infierno, yo me voy a morir, que Dios no te puede usar. ¿Sabe? Hasta que tú no... Mira, Dios no quiere que tú estés en el infierno para que le vayas a servir. Dios quiere que tú le sirvas desde ahorita. Amén.
Y por eso es que Dios anda de mañana, de mediodía, de tarde y de noche, buscándote donde te metas. ¿Sabes? Porque Dios quiere aplicar su justicia en tu vida. Y vamos a entrar en el tema de justicia. Porque la justicia del hombre es una justicia paupérrica. Es una justicia injusta. Porque siempre el hombre está buscando justicia a su favor. Diga, ay, ay, ay. Ahora mira para que vean, el verso 5 dice: salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Dígale que está a su lado: tú no puedes estar desocupado. Y le dijo: ¿por qué está ahí aquí todo el día desocupado? ¿Por qué andas guabineando todo el día? ¿Por qué andas echando carro en el reino todos los días? Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué andas ahí como, mira, como un perezoso? A Dios no le gustan los vagos ni las vagas. Ay, ay, ay. Y saben, cuando yo escucho la palabra de Dios, me dice a mí que si estoy desocupado, tengo que ponerme las pilas, porque cuando yo estaba por ahí echando carro, estaba de flojo, y mi papá me decía: mira, anda y hacer esto. Si no lo hacía, ay, ay, ay. ¿Cuántos están entendiendo? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! Si a ti te hicieron un contrato, a ti el que te llamó no miente. El que te llamó no dice mentira. Y el que te llamó te va a pagar. Amén. A ti no te va a pagar el pastor, ni la pastora, ni la hermana, ni el hermano. A ti te va a pagar el que te llamó a trabajar en el reino. Pero ¿cómo te va a pagar si andas desocupado? Desocupado. ¿Sabes? Los flojos, la mayoría se van y se sientan en la plaza. Hoy en día, pero eso antes no era así. Díganle que está a su lado: eso no era así. Que los que iban a la plaza antes era buscar trabajo. ¿Y cuántas plazas hay en Caracas? La gente ahí durmiendo, y tú te sientas a dormir en vez de predicarle la palabra, en vez de trabajar para el reino. Lo que haces es encerrarte en tu cuarto, te encierras en tu casa, el día de los servicios no quieres ir. Aleluya, dígale que está a su lado: eso es contigo. Ay, ay, ay. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Qué bueno, qué sabrosa esta escritura. ¿Sabes? Dios va a pagarle a los primeros y a los postreros. Y vamos a entrar en lo que es el tema de justicia, porque el sistema legal de justicia de los países se rige en una constitución y en un código penal. Cuando nosotros vemos en una nación, en todas las naciones, que se quiere aplicar justicia, tiene que haber una constitución, tiene que haber unos reglamentos, tiene que haber un código penal para poder aplicar justicia. Los países se basan en este sistema judicial. El hombre se basa en una justicia propia también, porque el hombre siempre ha peleado, siempre ha querido que se le haga justicia. ¿Cuánto quiere que se le haga justicia? Amén. El hombre siempre, el ser humano siempre quiere que se le haga justicia, pero quiere aplicar la justicia a su manera. Pero la justicia de Dios es diferente. La justicia de Dios es diferente. Y por eso es que en Mateo 6:33 Jesús le está diciendo a los apóstoles: más. Quiere decir que es más, no menos.
Quiere decir que si es más se puede multiplicar, no dividir ni restar. Que cada día te aferres más y busques más y multipliques más tu fuerza para buscar el reino de Dios y su justicia. Porque la única justicia en la que podemos confiar, en la que podemos tener la certeza de que no se va a equivocar, es la justicia de Dios. Dígale al que está a su lado, justicia de Dios. ¿Sabe? En 2 de Samuel, capítulo 12, verso 1 al 6, vamos a leerlo textualmente. Porque yo quiero que usted vea lo que es la justicia del hombre. Y siempre los religiosos quieren aplicar justicia. Capítulo 12, verso 1 al 6, dice así: Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él, con sus hijos, y juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió en furor, el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Sabe? La justicia del hombre, cuando escucha estas cosas que se hacen en justicia, él comienza y se sienta en el trono de juez y comienza a dictaminar justicia según los códigos civiles, según el código penal, según la constitución que estaba para ese momento vigente. El rey David comenzó a escuchar esto que el profeta le decía, e inmediatamente él quiso aplicar su justicia, la justicia en la cual él estaba, una justicia que él estaba ejerciendo. Como rey podía ejercer esta justicia. Lo primero que dijo: tal hombre que hizo esto debe morir. ¿Cuántas veces nosotros hemos juzgado a una persona aún sin conocerla, por una actitud, por un error, por un pecado, y lo hemos enjuiciado de tal manera que, bueno, merece la pena de muerte? ¿Sabes? David se sentó en su trono de juez inmediatamente porque había visto aquella injusticia. Y ¿sabes? Natán se le acercó y le dijo: ese hombre eres tú. Porque David había escuchado tal injusticia tan férrea, y él decretó el juicio de una buena vez, lo enjuició a muerte. Y no solamente a muerte, sino que tenía que pagar 4 veces el error que había cometido. ¿A cuántas veces nosotros hemos señalado? ¿A cuántos nosotros hemos enjuiciado con nuestra propia justicia? Y aquel hombre, aquel rey que se llamaba conforme al corazón de Dios, había cometido este gran pecado, porque esta parábola, esta historia que Natán
le estaba hablando es porque él había robado la mujer de uno de sus soldados. Es porque él había matado el marido de aquella mujer que había obtenido para él. Y sabe que cuando el hombre dictamina justicia fuera del lineamiento de lo que es la justicia de Dios, viene juicio sobre él mismo. Dígale que está a su lado, por eso no voy a juzgar más. Porque el hombre tiene una justicia muy fuera de lo que es la justicia de Dios. En el Salmo 11, verso 7. Por eso es que cuando nosotros vamos a aplicar justicia, debemos apelar primeramente a la justicia de Dios. Y yo quiero que tú te veas en un espejo y prestes mucha atención, porque ya vamos a ver la justicia de Dios. Nosotros pensamos que si hacemos justicia de esta manera estamos en lo correcto, enjuiciando, señalando. Y Dios no quiere trabajar con gente así. Dios quiere trabajar con gente que se alineen verticalmente a Él. Porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. ¿Cuántos quieren ver el rostro de Dios? Amén. Hay que ser justo, hay que ser recto, hay que ser íntegro, hay que ser fiel, hay que estar unido con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Saben? El sistema de justicia de Dios es muy diferente a la justicia del hombre. Por eso Jesús, cuando le decía a los apóstoles, le decía: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia son dos cosas que no pueden desligarse, porque el reino de Dios tiene su lineamiento justo. Cuando Dios le estaba diciendo a los apóstoles que buscaran el reino de Dios y su justicia, le estaba diciendo: ustedes tienen que buscar la ciudadanía del reino. Ustedes tienen una identidad que yo les estoy dando hoy. Ustedes tienen que entender que la justicia y el reino no se pueden separar, y que si ustedes buscan esa ciudadanía, entonces pueden estar bajo los lineamientos de la justicia de Dios, porque Dios es justo. Amén. ¿Sabe? Cuando nosotros buscamos estar en la justicia, estar en integridad, estar en lo correcto, porque justicia significa estar en el lugar correcto, en la posición correcta, alineada a lo que es la justicia de Dios. Cuando nosotros nos salimos de la justicia, ¿verdad? Dios tiene sus estatutos. Número uno, el estatuto número uno es el amor. El amor no te permite salirte. Cuando tú sales, cuando dejas de amar, cuando dejas de amarte, cuando dejas de obedecer el amor de Dios, comienzas a salirte del margen de la ley de la justicia de Dios. Porque cuando dejas de amar, cuando dejas de destilar amor, comienzas a buscar cosas que te desvían de lo que es el reino y de la justicia de Dios. Y comienzas a ver tu justicia propia, lo que te conviene, lo que te agrada. No importa que a Dios no le agrade, pero a mí me agrada, porque has dejado de amar, has dejado de estar en el lineamiento de Dios. Y el sistema judicial de Dios es el amor. El sistema judicial de Dios es la compasión. El sistema judicial de Dios es la templanza, la mansedumbre. El sistema judicial de Dios es obediencia, es lealtad, es integridad.
Y sabe, Dios quiere trabajar con gente que se alinee en su justicia. ¿Sabe? Cuando tú te alineas verticalmente quiere decir de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Cuando tú te alineas a la ciudadanía del Rey, cuando tú te conviertes, cuando tú accedes a tu ciudadanía del reino de los cielos, tú comienzas a tener los beneficios del Rey, porque cada hijo se caracteriza igual que su padre. Todo hijo se parece a su padre. ¿Cuántos son hijos del Rey aquí? Amén. ¿Y cuántos son justos? ¿Cuántos aplican justicia de Rey? Y sabe, alinearse a la justicia del reino, alinearse, buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, trae beneficios a nuestras vidas. Sabe, cuando tú entras en esa justicia, en el reino de Dios, tú no tienes por qué preocuparte porque la justicia venga en contra tuya, porque la justicia de Dios siempre va a aplicar a favor tuya. La justicia del hombre siempre es cortarle la cabeza, llevarlo al matadero, crucifíquenlo. Y la justicia de Dios es: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. ¿Sabe? La justicia de Dios se alcanza a través de la fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? En Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú andas conforme a la carne, andas conforme a la justicia del hombre. Y los deseos de la carne, ¿cuáles son? Borrachera, disensiones, orgía, lascivia, murmuración, chisme, contienda, herejía. Diga ay, ay, ay. Y la justicia de Dios se revela en nuestras vidas a través de la fe y caminando en el Espíritu. ¿Sabe? Porque el reino de Dios es un reino espiritual. Y la justicia de Dios se manifiesta en nuestra vida cuando andamos en el Espíritu. Cuando usted anda en el Espíritu, usted no anda hablando de nadie. Cuando usted anda en el Espíritu, usted anda haciendo lo correcto. Cuando usted anda en el Espíritu, usted anda en amor, porque el amor no busca lo suyo propio. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. ¿Saben? Y por eso le leí aquí en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, al inicio de la lectura, porque ahí podemos ver lo que es la justicia de Dios. Podemos ver más ampliamente la justicia de Dios. Cuando una persona está desempleado, cuando una persona está enferma, cuando una persona está descarrilado, cuando una persona no está en la presencia de Dios, cuando una persona no quiere nada con Dios, pero la justicia de Dios siempre lo está buscando para traerlo al reino, para traerlo a su viña, para que trabaje, para que reciba los beneficios de la justicia, del sistema legal de Dios. Por eso Jesús dijo: busca el reino de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Cuántos creen eso conmigo? En Romanos 4:35, 4:3
al 5. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Diga, ay, ay, ay. ¿Sabe? La justicia de Dios le fue contada a Abraham por salario. ¿Sabe por qué? Porque Abraham, él mismo no se escogió, sino Dios lo escogió. Y sabe, para que la justicia de Dios se haga efectiva en tu vida, hay que creerle a Dios. Amén. Abraham, Dios le dijo a Abraham, cree, y Abraham creyó. Y cuando él creyó, se le contó su fe por justicia. ¿Sabe? Porque Abraham, él nunca quiso salir de su parentela. Él nunca quiso salir de su parentela, pero creyó y salió. Y cuando tú le crees, la justicia de Dios, el sistema legal de Dios, viene a favor tuyo. Abraham confió en la justicia de Dios y le fue contado por salario. ¿Sabe? Cuando tú le crees a Dios, quizás tienes una enfermedad y le crees a Dios que Dios te va a sanar y Dios opera en justicia hacia tu sanidad. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Él no te va a decir, mira, porque pecaste hace 3 días, porque hace un mes no oras, porque hace 2 meses ya no lees la palabra, ya no oras por mis hijos, ya no oras por el pastor, ya no oras por la pastora. Yo no te voy a dar a hacer el milagro, o yo no te voy a perdonar. La justicia de Dios se va a aplicar a tu favor cuando tú le crees. Amén. Y a él no le importa cuántas veces hayas pecado, no le importa qué tal. A él lo que le interesa es que tú vengas a su presencia, te arrepientas de tu pecado, le creas y el sistema legal de Dios opera a tu favor. Y por eso es que vemos aquí, porque Dios quiere trabajar con gente que se alinee verticalmente al reino. Dios quiere trabajar con gente que opere, que se alineen verticalmente para él poder traer su sistema legal, que es abundante en todas las cosas, al horizontal. El reino vertical de Dios es así, y el horizontal es el sistema natural donde nosotros vivimos. Y lo vertical suple lo horizontal. ¿Cuántos entienden? Amén. Y saben, por eso Jesús le dice aquí a los apóstoles que el reino de Dios es como un padre que salió a buscar obreros a su viña. En la primera salida donde sale el padre, aquel hombre de la viña encuentra a unos y los contrata. Número 1, los que estaban tempranito también buscando. En aquel tiempo dice la Escritura que el salario era de 1 denario por día, y el día de trabajo eran 12 horas de trabajo por 1 denario. Imagínese usted hoy el salario mínimo, no sé cuánto será diario, supongamos son 100 bolívares, trabajar 12 horas. Gracias a Dios que bueno, que se reformaron las leyes y ahora usted trabaja 8 horas en el día, porque si no tuviera que trabajar 4 horas más. Pero en aquel tiempo el salario era 1 denario por 12 horas. Y dice aquí que aquel hombre salió a buscar obreros para que trabajen en su viña. Esto me dice a mí que en la viña faltaba mucha gente. Vea para atrás. ¿Cuánta gente falta aquí? Vuelva a ver, vea para los lados. ¿Cuánta gente falta aquí? 699.
¿Sabe? Dios siempre sale a buscar obreros para la viña. Y yo como ciudadano del reino, ¿qué me toca a mí? Hacer lo que el rey hace. Habiendo convenido con los obreros, en un denario al día los envió a la viña. Y sabe, ellos fueron a trabajar. Ellos fueron a trabajar. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Ya sabemos que Dios no quiere que estemos desocupados. Y le dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. ¿Sabe? Porque Dios es un Dios justo. Lo encontró. Aquellos hombres lo contrató. ¿Cuántos comenzaron aquí en el ministerio? Cuando comenzamos 3. Y eso que comenzaron, Dios le tiene su pago justo. Le tiene su salario, porque Dios es un Dios justo. A lo que consiguió desocupado, ¿cuántos se han añadido después de que nosotros 3 comenzamos? Levante la mano. Y Dios le tiene un pago justo para los que vinieron después. Porque Dios es un Dios justo. Pero ahora vamos a caer ahorita en la revelación de lo que es la justicia de Dios. Porque Dios siempre anda buscando gente que quiera trabajar en su viña. A Dios no le gusta la gente acostada, bostezando. ¿Saben? Escuchen una cosa. Cuando el dueño de familia contrata gente para que trabajen en la viña, mire, yo le voy a decir una cosa: cuando aquella gente iba a trabajar en la viña, tenían un caporal que estaba pendiente de la gente que estaba trabajando, y aquella gente se ganaba, el salario se lo ganaba bien ganado. Por eso el rey dice aquí, este hombre dice: y yo le daré el pago justo. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. ¿Será que tú estás trabajando para recibir el pago justo? Porque eso es aplicar justicia de rey. Y saliendo cerca de la hora 11, que aquí viene lo más sabroso de este mensaje, halló a otros que estaban desocupados y le dijo: ¿por qué estáis desocupados todo el día? Desocupados. ¿Por qué estáis aquí, todo el día desocupado? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado en tu casa, en tu habitación, en tu vida? ¿Por qué estás desocupado? Porque te da la gana. Porque Él anda buscando gente para contratar. Diga: eso es contigo. El que está a su lado, dígaselo: eso es contigo. Ahora bien, le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Ya le dije que eran unos mentirosos. Dígale que está a su lado: no sea mentiroso. Porque Él te anda buscando. Amén. Y Él le dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Ahora bien, mira la estrategia del Señor. Dios había contratado, este hombre había contratado. Jesús está hablando de que el reino de los cielos es semejante a este hombre que salió a contratar obreros para su viña. Salió en la mañana, contrató a uno y convenió con un denario. A las 12 del día consiguió a otro y lo contrató. Vayan que yo le voy a dar el pago justo. A las 6 de la tarde, a la hora 9 consiguió otro grupo. Pero a la hora 11
décima del día de trabajo consiguió a otros que estaban ahí vagueando, o no vagueando, porque ya se lo voy a explicar. Ellos estaban en el sitio donde se empleaban a los hombres, porque anteriormente en las plazas era donde se sentaban los hombres a esperar que los fueran a contratar. Ellos no estaban ahí hablando, ni bebiendo, ni fumando, ni chismeando, ni murmurando. Ellos no estaban ahí vagueando, ellos estaban ahí prestos, esperando que los fueran a contratar. ¿Y cuántos están esperando que Dios los ponga a trabajar? Amén. ¿Todavía están esperando? Digan que está a su lado, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Si ya el Rey, ya el Señor te ha llamado. Pero Dios comienza a usar aquella estrategia para que el hombre pueda ver su justicia en el corazón y para que podamos entender la justicia de Dios en nuestras vidas. Dice que cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Sabes? Dios envió a Jesucristo para contratarte y para pagarte. Amén. Aleluya. Y comienza Dios a operar en su justicia, en una justicia poderosa. Y comenzó desde los últimos al primero. ¿Sabe? Cuando Dios dice aquí: anda a trabajar y te pagaré lo justo, esto me llama a mí la atención, porque en aquel tiempo el salario era de 12 horas, un denario. Preste atención para que no pierda la revelación. El salario era un denario por un día, pero el dueño de la viña: ve a trabajar y yo te voy a pagar lo justo. Pero él llamó al mayordomo y le dijo: comienza a pagarle desde los últimos hasta el primero que llegaron a trabajar. Y en la hora 11ª faltaba una sola hora para terminar el día de trabajo. Y aquellos hombres que trabajaron una sola hora, recibieron un denario, recibieron el pago completo. ¿Saben? Por eso es que Jesús dice que los últimos serán los primeros. Amén. Luego llama a los que consiguió penúltimo y se le paga un denario. ¿Saben? Porque, escúchame, la justicia del reino no tiene que ver con la justicia de hombre, ni con sistema legal de países. La justicia de Dios se basa en el amor. Porque tú podías haber llegado de último a este ministerio, o podías haber llegado ayer a los pies de Cristo, y Dios te hace el milagro hoy mismo. Amén. Porque Él opera en su justicia. Amén. Luego los que fueron contratados de penúltimo recibieron un denario. Y los que fueron contratados de primero recibieron un denario. Pero escuchen esto: los que recibieron el denario, que comenzaron y trabajaron todo el día, comenzaron a murmurar, porque ellos creyeron que no era justo de que a ellos se les pagara un denario habiendo trabajado una sola hora, y a nosotros que hemos trabajado 12 horas fatigados en el día nos pagara lo mismo. Por eso es que Dios está haciendo milagros a la gente que viene de último. ¿Saben por qué? Porque estos primeros comenzaron a murmurar. Estos primeros comenzaron a aplicar su justicia. Y el Señor le dice: bueno, ¿qué te pasa? ¿No convenimos en un denario? ¿Qué agravio te estoy haciendo? Yo te contraté por un denario y un denario te voy a dar. Toma tu denario y vete. A veces la justicia de Dios aplica duro,
Porque el Señor quiere pagar el salario justo, pero no quiere trabajar con gente que ande murmurando. ¿Saben? Estos hombres que murmuraron porque pensaron que no era justo un denario, cuando ellos, lo justo era un denario, ellos no fueron contratados más nunca. Porque Dios no quiere trabajar con gente así. ¿Sabe? Los que recibieron un denario o un pago por una hora, Dios los volvió a contratar. Esto me quiere decir a mí que si yo no ando en murmuración, si yo no ando en contienda, si yo ando alineado al sistema judicial del reino de los cielos, el reino de los cielos opera en justicia hacia mí. ¿Saben? Cuando Jesús dijo aquí, anda a mi viña a trabajar y yo te pagaré lo justo, eso me dice a mí que lo justo era recibir 12 denarios por el día o un denario por hora. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. El hombre siempre va a buscar su justicia. Eso quiere decir que en aquellos tiempos la ley del trabajo no operaba, sino la ley del hombre. ¿Cuántos entendieron? Amén. Amén. Jesús dijo, anda a mi viña y te pagaré lo justo. Y trabajaron una hora y le pagó un denario. Si era justo, si trabajaban las 12 horas iban a recibir 12 denarios. ¿Cuántos quieren recibir un pago justo de Dios? Amén. Aleluya. ¿Sabes? Tu prioridad tiene que ser buscar la ciudadanía del reino y alinearte con el sistema legal de Dios. La ciudadanía del reino, es decir, una relación vertical. Esta nos ubica en una posición correcta para establecer, para obtener y demandar los beneficios del reino. Los beneficios del reino. El gobierno del reino es confiable, es en el único que podemos confiar. Y el rey está comprometido para los que buscan esta ciudadanía, para los que buscan justicia de Dios, para los que hacen justicia de Dios. Cuando nosotros buscamos la ciudadanía del reino, el reino se activa a nuestro favor. Por eso Jesús le insistía arduamente, mas buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, y todas estas cosas por las cuales estamos buscando serán añadidas. Cuando nos alineamos hacia el reino opera a nuestro favor, y el sistema legal suple las necesidades del ciudadano del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quiero que usted se ponga de pie.